Gloria a Dios. Sigamos el programa. Vamos a leer Apocalipsis 2:10. 2:10. Hombre Jesús. Vamos a seguir con... Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjense que en este versículo el Señor les está diciendo que van a tener tribulación por 10 días. O sea, ¿qué podemos ver nosotros en esta definición? Que el Señor es el que fija los límites de las pruebas. Amén. ¿Sí? El Señor siempre está en control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Eso lo observamos en la palabra. Muchas veces cuando vemos que ha comenzado en la vida de algunos de los que podemos identificar en la palabra de Dios con ciertas pruebas y ciertos pasajes, pero vemos también siempre que Dios ha puesto un límite a todo eso, ¿sí? Amén. Y realmente que podemos nosotros observar en esta carta a la iglesia de Esmirna es que realmente el Señor los está alentando a proseguir, porque veamos que acá en parte del versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Amén. Entonces vemos que hay realmente un aliento de parte del Señor a continuar. Hay un aliento de parte del Señor, porque el Señor sabe que todo esto tiene tiempo, límites que Dios pone, ¿sí? Porque está todo en el control de Dios, y vemos la mano de Dios en lo que la palabra de Dios nos identifica, aún en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, saber que tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que hemos pasado a ser parte de la familia de Dios, porque nos hemos convertido en hijos para la gloria de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo no identificarnos como que somos personas ricas? ¿Sí? Porque si comenzamos a descifrar todas estas cosas que provocan en nuestra vida una vida de éxito, y que realmente nos podamos sentir dichosos, como se dice en el mundo, de que realmente seamos participantes de la familia del Señor, que realmente podamos ser oidores, y oidores que no seamos oidores olvidadizos, sino que la palabra que es sembrada en nuestras vidas pueda realmente fortalecerse cada día más a través de la lectura de la palabra y la búsqueda de la voluntad del Señor en nuestras vidas, para poder dirigir nuestros pasos. Es la forma de conocer qué es lo que realmente Dios está requiriendo de nosotros y cuál es realmente el camino que nosotros debemos de tomar. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre, pero nosotros muchas veces podemos descubrir ciertas cosas que no entendemos en la palabra de Dios, porque todo tiene que tener base en la palabra. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que oigamos, tiene que tener sobre todas las cosas asentamiento bíblico. Y cuando decimos asentamiento bíblico es que realmente nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios el respaldo a un mensaje, el respaldo a una dirección o alguna tarea que Dios pueda encomendar en nuestras manos, ¿sí? Sabemos que todas las cosas obran para bien conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. El Señor, recuerden que en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar a uno de los tantos, a Jeremías. El Señor le dice que Él lo conoció desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Y a cada uno de nosotros el Señor nos dice lo mismo.
El Señor nos conocía, ¿sí? Antes que nosotros fuéramos realmente ahí puestos para un futuro nacimiento sobre este mundo, porque evidentemente hay realmente algo que cada uno de nosotros debemos de hacer y cumplir aquello para lo cual hemos sido predestinados. Entonces, sabiendo que realmente Dios es nuestro creador, fuimos creados a imagen y a semejanza de Él, es que nosotros realmente estamos transitando este peregrinaje sobre la tierra, porque Dios ha permitido que esta sea la época que nosotros naciésemos. Esta sería la época, la generación en que nosotros deberíamos de aparecer en este mundo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vemos el nuevo nacimiento que se produce en nuestras vidas, cuando nos acercamos y reconocemos al Señor Jesucristo como el único camino, verdad y vida, vemos que la palabra de Dios dice que no fuimos engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino que vemos que hemos vuelto a renacer porque Dios ha permitido y nos ha llamado para que tengamos ese nuevo nacimiento. Entonces estamos por voluntad de Dios, estamos realmente caminando en este tiempo por voluntad de Dios, porque por su voluntad tenemos tareas que cumplir, ¿sí? Pero qué bueno sería que cuando realmente abordamos ese camino, principalmente tengamos como guía al Espíritu Santo de Dios, que nos dirija y nos guíe a toda verdad a través de la palabra. Es la profecía más segura que tenemos, es la palabra escrita. Por eso, lo que se tuerza de estas escrituras, un consejo personal, no le demos oído, no le prestemos oído a aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Nosotros venimos mirando estas cartas que el Señor les escribía a las iglesias, y nosotros empezamos con el mensaje a la iglesia de Efeso, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, si han escuchado, y vemos lo que el Señor está hablando de cómo se ha perturbado su doctrina, enseñando hechos, por ejemplo, que los identificamos como el Señor los nombra a los nicolaitas. Vemos esta desviación de la verdad de la palabra, y vemos que se le está hablando a la iglesia. Eso está sucediendo dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Está sucediendo dentro de la iglesia, y el Señor hace estas observancias, ¿sí? Como también podemos ver en la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y está haciendo observancia a los que están en liderazgo, tal vez en ese momento de ese lugar, cómo permitían y seguían haciendo lo que Dios no estaba apoyando, de lo que Dios no estaba en acuerdo. Entonces vemos que Dios exhorta a estas iglesias haciendo y definiendo estos asuntos que en ese momento estaban sucediendo, como suceden hoy en día en otros lugares, ¿sí? Cuando nos apartamos de la verdad de la palabra, cuando nos apartamos de la verdad del Evangelio, cuando realmente empezamos a prestar el oído, no nos interesamos si realmente nos enseñan bien o nos enseñan mal, mientras que haya un poco de verdad está todo bien, y no es un poco de levadura leuda a toda la masa, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que no es permitido un poco de, ¿sí? Entonces vemos que realmente hay una gran imposición, si le podríamos determinar de alguna manera, de que nosotros cumplamos la palabra que se nos ha escrito, de que va a ser de la única forma que nuestros pasos sean dirigidos por el buen camino, afirmándonos en lo que el Señor ha escrito en su palabra. Y así, realmente, por eso compartía de que hay que dejar que la palabra de Dios haga lo que previamente
ha sido, para lo que ha sido enviada. Que la palabra pueda caer en buena tierra, que podamos realmente ser oidores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Para eso tenemos que estar siempre, diariamente, tratando de estar en comunión con el Señor, ¿sí? Que nuestros pensamientos, más allá de todos nuestros labores diarios que tengamos cada uno de nosotros, pueda estar siempre ahí el Señor presente en cada momento para dirigir nuestras palabras, nuestros pasos. Aún sabemos que tenemos esta lucha diaria, cada día, de luchar aún contra nosotros mismos, pero por eso necesitamos que realmente el poder de Dios more en nuestras vidas y el mismo poder de Dios nos esté guiando a través de la verdad. La verdad es algo que debemos de buscarla. Esa verdad está enfrente de nuestros ojos en la palabra de Dios. Por eso no hay nada desechable en la palabra de Dios, sino que todo obra para bien en la vida del cristiano. Todo obra para bien en la vida personal de cada uno de nosotros. Nosotros vemos cómo las naciones, cómo el mundo está emergido en un gran problema económico. Más allá de que nosotros estemos bajo también autoridad, porque nosotros debemos sujetarnos a la autoridad siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros sabemos que Él es nuestro sustento, ¿sí? Ustedes recuerden cómo el Señor, mostrando su gloria, sustentó a Israel en el desierto, ¿sí? Porque ahí no había una plantita para arrancar, no había una planta seca, no había una planta, no había un tomate, no había nada. Entonces vemos que de la nada el Señor les dio todo, porque vemos cómo sustentaba a Israel, aún un pueblo que sabemos todas las contradicciones que tenía con Dios, ¿sí? Por el comportamiento que ellos tenían, pero vemos que realmente el Señor es nuestro sustento. Por eso debemos orar nosotros por las autoridades, por los gobiernos, de que realmente puedan ir aparejados con la voluntad de Dios y no como hemos visto o vemos cómo se va en contra de la palabra de Dios, y bueno, y vemos también las consecuencias de eso, de ir en contra de la verdad de la palabra. Para eso debemos de tener una comunión con el Señor y conocer las cosas que Dios permite y las que no. ¿Qué es lo que Dios lo ofende y qué es lo que no lo ofende? Ir contra la palabra de Dios es ir contra Dios mismo. Es decirle al Señor, no te quiero, porque lo queremos en parte en nuestras vidas y en otras partes no. ¿Por qué? Porque estamos muy arraigados en esas partes que no queremos tal vez largar, ¿sí? Pero o todo o nada. Siempre hablamos así, creemos que debe de ser así, ¿sí? Por eso el Señor, hay un pasaje cuando el Señor dice, Señor, hemos profetizado, hemos predicado, hemos hablado, y el Señor dice, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Nosotros debemos identificar que el Señor, más allá del servicio, lo que quiere es el corazón de nosotros, el corazón nuestro interior. Ese yo no debe de estar afirmado en nuestras vidas. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Por lo consiguiente, el yo quedó atrás y cada día debemos de ir perdiendo más identidad en nosotros para que el Señor se deje ver tras nuestras vidas. Dice la canción, debemos menguar para que crezca. Exacto, debemos menguar. Y creo que una forma de que el Señor opera en la vida de cada uno de nosotros es cuando nosotros realmente nos doblegamos a su voluntad. Porque creo que muchos de ustedes han experimentado tal vez en un matrimonio o en un noviazgo en el Señor el amor hacia la otra persona. Y lo que se busca es agradar a la otra persona, tal vez haciendo las cosas que sabemos que a la otra persona le gusta.
Entonces, ¿qué pasa en el camino del Señor? Si nosotros amamos a Cristo, ¿cuál es nuestro comportamiento ante el Señor? ¿Realmente nosotros le amamos y estamos 24 horas con el televisor prendido, mirando cualquier cosa, menos las cosas que son de Dios, o buscando a Dios? Eso son las preguntas que nosotros muchas veces nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Tal vez no necesitamos tanto que nos identifique alguien, sino que realmente nosotros podamos ser lo suficientemente para la gloria de Dios capaces. ¿En qué sentido? En el sentido de que podamos identificarnos en que no estamos haciendo verdaderamente lo que el Señor quiere que hagamos. Y esta es una verdad que cotidianamente en ciertas oportunidades nos deberíamos de preguntar. Entonces, nosotros, ¿qué vemos acá en estos mensajes a las iglesias? ¿Cómo el Señor conoce todo? Porque el Señor conocía todo. Ellos decían una cosa y el Señor les hacía ver que no era así, y Él les mostraba los puntos en el que Él no estaba de acuerdo, y tratando de enderezarlos, ¿sí? Porque Él les mostraba estas cosas para que ellos retomaran el camino que verdaderamente por el cual habían entrado, en quien habían creído, que tomaran así la palabra, y que bueno, que sea la palabra la que conduzca sus pasos. Entonces vamos viendo, Dios mediante, conforme a la voluntad del Señor, en el próximo viernes vamos a seguir analizando y tratando de ver a la luz de la palabra estas cartas que el Señor ha escrito a las iglesias, para poder compararnos nosotros con estas iglesias, para ver cuál es nuestra condición, en qué condición nosotros nos encontramos, en qué parte del camino nos encontramos, y cómo verdaderamente nosotros nos identificamos ante la verdad de la palabra, de qué lado estamos, Hoy hablábamos al principio que bueno, tenemos la libertad de poder predicar la palabra desde esta emisora radial, pero en muchos lugares no tienen esa libertad de poder predicar la palabra, no tienen esa libertad de venir a una emisora y poder anunciar las verdades del Evangelio. Sabemos que en muchos lugares aún se tienen que esconder para que no les encuentren las Biblias, y es muy difícil, por eso debemos de agradecerle a Dios la libertad que nosotros como pueblo de Dios hoy tenemos, hoy por hoy, ¿sí? Porque todos sabemos por la palabra de Dios, esto no es ninguna noticia que yo les dé desde mi persona, sino que me hago vocero y eco de lo que la palabra de Dios dice. Vendrán tiempos donde ya no será tan fácil predicar la palabra de Dios, no será tan así, porque nosotros sabemos todo lo que se prepara en un futuro día a día, más cuando sabemos que la venida de nuestro Señor se aproxima. Entonces realmente debemos de estar muy enamorados del Señor para poder hacer frente a tantas cosas que vemos que van a suceder en este mundo. No sé si somos nuestra generación, pero sabemos que hoy falta menos que ayer. Entonces, cuanto más prestos tenemos que estar a prestar oído, valen las dos, unión de palabras, presto y prestar atención, y oído a las verdades de la palabra. Nosotros tenemos que ser, dice la palabra de Dios, que si alguien se cree sabio, busque a Dios. Miren qué bárbaro. Esas palabras que uno siempre las tiene en mente. Si alguien se cree sabio, busque a Dios. Y así vamos a ir creciendo en su verdad. Y así vamos a ir cimentándonos en su verdad. Saben que el Señor dejó la palabra de Dios para seguir sus pasos. Y es lo que nos debe de animar a cada uno de nosotros. Bueno, hemos llegado ya prácticamente, va a cerrar mi hermano Fabián. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Dios mediante nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Dios bendiga a todos los hermanos.
Después tenemos una página que se llama Sin Fronteras la Palabra por YouTube, que es la parte Sin Fronteras, donde termina la A es con arroba. Así que aquellos hermanos que quieran ver todo lo que estamos difundiendo a través de la palabra del Señor acá en RKM, la estamos pasando también por ahí. Dios los bendiga mucho, nos veremos el próximo viernes si Cristo mediante. Amén. Bendiciones para todos.